Teorías que pretenden explicar el suicidio. El suicidio es un fenómeno que ha causado que la gente se quite la vida, utilizando diferentes métodos. A través de los tiempos son varios los investigadores que se han preocupado por elaborar teorías con las cuales pretenden explicar científicamente el suicidio. Enseguida se mencionan algunas de estas teorías. 5.1 Teorías genéticas y biológicas. En medicina, las pruebas más convenientes de la participación de los factores genéticos y biológicos en la conducta suicida proceden del estudio de varios temas, que incluyen marcadores genéticos, estudios de la relación de los lugares de unión de las sustancias neuroquímicas, y la conducta suicida en gemelos y personas adoptadas. Marcadores genéticos. Los investigadores han descubierto un marcador genético de la ideación suicida. Los análisis de ADN han revelado que el polimorfismo 102T/C en el gen receptor 5HT2A está significativamente asociados a la depresión mayor. En este estudio, se examinaron los individuos con la escala de Hamilton de valoración de la depresión. Los resultados indicaron que las personas con un genotipo 112/C se obtuvieron una puntuación significativamente superior, un valor alto en el punto 3 de la escala indica suicida, a la de las personas con genotipo T/C o T/T. Además, la concentración del receptor de la serotonina no se normalizó después de tratar satisfactoriamente la depresión. Moller, 2000. Estos resultados indican que, quizá, las personas tengan una predisposición biológica a los pensamientos suicidas, frente a la opinión de que el suicidio es un defecto de carácter. Quizás, si los pacientes supiesen que los impulsos suicidas tienen un componente genético, podrían solicitar ayuda más rápidamente. 5.2 Teorías sociológicas. Émile Durkheim, sociólogo francés, ha identificado a la sociedad como un factor que influye en las tasas de suicidio. Este autor dividió los suicidios en 3 categorías: egoísta, altruista y anómico. El suicidio egoísta se refiere al suicidio de personas que no están fuertemente integradas en ningún grupo social. Pone como ejemplo el caso de un hombre divorciado, sin hijos y que vive solo. El suicidio altruista describe el suicidio en personas que creen que su sacrificio beneficiará a la sociedad. Por ejemplo, un bombero que sabe que su vida está en peligro y que podría morir, sacrifica su vida al intentar salvar a otra persona. El suicidio anómico se refiere al que se produce en personas que tienen dificultad para relacionarse con los demás, adaptarse a un mundo de factores estresantes abrumadores, o a una conducta social normal esperada. En este caso pone como ejemplo a un estudiante universitario que había sido popular en el instituto, tiene dificultades para adaptarse a la vida universitaria, se siente socialmente rechazado y se suicida. 5.3 Teorías psicológicas. Tanto Sigmund Freud como Carl Menige creían que el suicidio era el resultado de dirigir la ira hacia uno mismo. Sigmund Freud, el suicidio representaba la agresión contra un objeto amado introyectado. También dudaba que una persona se suicidase sin haber reprimido antes el deseo de matar a alguien. Menninger, basándose en la teoría de Freud, creía que el suicidio era un acto de homicidio invertido, debido a la ira hacia otra persona. Además, pensaba que todo individuo tiene un instinto de muerte personal y el deseo de morir. Sadok y Sadok, 2003. 5.4 Teoría de la conducta parasuicida. El término parasuicida describe a personas que se autolesionan, se provocan heridas, pero, normalmente, no desean morir. A menudo, la autolesión es un método de afrontamiento, empleado para abordar pensamientos o emociones inquietantes o para aliviar la tensión. Los pacientes que se autolesionan afirman, normalmente, que no experimentan dolor y que están furiosos contra sí mismos o lo además. Se ha estimado que la incidencia de la autolesión en el ámbito psiquiátrico es 50 veces superior a la observada en la población general. La autolesión se observa, aproximadamente, en el 30% de los pacientes que abusan de sustancias oralmente y en el 10% de los pacientes que se inyectan drogas antes de ingresar en un departamento para drogadictos. Johnston, 2002, Sadok y Sadok, 2003. 5.5 Otros factores psicológicos. Un deseo o fantasía de reunión. Una noticia en la prensa describe la muerte de un varón mayor, cuya esposa acababa de fallecer. Este varón había dejado una carta a sus hijos en la que decía que ya no quería seguir viviendo sin su esposa y,
como creía en la vida después de la muerte, había planeado reunirse con ella. Una manera de acabar con los sentimientos propios de desesperanza e impotencia. La esperanza implica una sensación de posibilidad, ofreciendo promesa de futuro y expectativas de satisfacción. Las personas que manifiestan desesperanza se sienten inseguras y creen que no hay soluciones a sus problemas. La impotencia es el sentimiento de que todo lo que se puede hacer se ha hecho. No queda nada más para mantener la esperanza. Un grito de ayuda. Algunas personas intentan suicidarse en espera de obtener la atención hacia sí mismas y reciben ayuda. Por ejemplo, una mujer de 49 años con problemas económicos intenta suicidarse tomando una sobredosis moderada de somníferos, esperando que su novio, que nunca ha mostrado interés por su problema, acuda a ayudarle económicamente y emocionalmente. Un intento de salvar la cara o encontrar alivio en una vida mejor. Por ejemplo, las personas que sufrieron las consecuencias del hundimiento de la bolsa en 1929, que desencadenó la Gran Depresión, y se lanzaron desde las ventanas de los edificios, con intención de suicidarse, al sentirse fracasadas. Estas personas se habían considerado competentes, exitosas y respetadas antes del hundimiento de la bolsa. Los suicidas intentaron salvar la cara y aliviarse de la responsabilidad de afrontar los fracasos económicos. 5.6 personas con riesgo de presentar una conducta suicida. 1 de cada 10 personas tiene pensamientos recurrentes o persistentes de suicidio. Generalmente, los intentos de suicidio se notifican como accidentes para evitar a las familias las consecuencias estigmatizadoras del suicidio y para que no haya problemas con las compañías de seguros, que, en caso de suicidio, no se harían cargo de nada. Aproximadamente, el 80% de las personas que intentan suicidarse ofrece señales, que se clarifican en verbales, conductuales o situacionales. Las señales verbales de suicidio comprenden hablar de muerte, comentar que sus allegados estarían mejor si no viviesen, y preguntar sobre las dosis letales de los fármacos. Las señales conductuales de suicidio incluyen la redacción de cartas de amor tristes, enviar mensajes de ira a un allegado que le haya rechazado, regalar objetos personales o contratar un seguro de vida elevado. Las señales situacionales de suicidio describen sucesos o situaciones que se producen alrededor o dentro de la persona, como la muerte inesperada de un ser querido, divorcio, fracaso laboral o el diagnóstico de un tumor maligno. Estas señales situacionales pueden situar a la persona en riesgo de suicidarse. Existen varias clases de personas o grupos de personas que están en riesgo de presentar una conducta de autodestrucción. Entre ellos se encuentran los siguientes. 5.7 pacientes con trastornos psiquiátricos. Los trastornos psiquiátricos, como la mayor, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno psicoafectivo, los trastornos personalidad, de la conducta alimentaria, y el alcoholismo o la drogadicción se encuentran entre los factores de mayor riesgo. Adi Palma, 1999, Lot, 2000. Por ejemplo, los varones deprimidos se suicidan con éxito, aproximadamente, 5 veces más que las mujeres deprimidas. Más de 400.000 pacientes con el diagnóstico de esquizofrenia se suicidan al año. Aproximadamente, el 5% de los pacientes diagnosticados con un trastorno de la personalidad antisocial se suicidan al año, y casi del 10% al 15% de las personas alcohólicas se suicidan al año. Aunque el 20% de las personas con ansiedad intentan suicidarse, normalmente lo consiguen. Sadok y Sadok 2003. Las alucinaciones con órdenes, los delirios de grandeza, la falta de control de los impulsos y una conducta manipuladora pueden desencadenar intentos de suicidio en pacientes con trastorno psicótico. Una aflicción excesiva, ansiedad intensa, crisis de angustia, agitación o un desequilibrio químico son situaciones vinculadas al riesgo de suicidio en pacientes con depresión. Se sabe que las personas con depresión grave se suicidan después de recibir un tratamiento y durante el proceso de recuperación, momentos en los cuales el paciente tiene la suficiente energía para llevar a cabo sus pensamientos de autodestrucción. Hessing, 1999. Las personas con anorexia nervosa o bulimia manifiestan una forma pasiva de suicidio, que podrían activarse debido a sentimientos frustración, culpa, ira o manipulación, y pérdida de control. El alcohol y algunos fármacos o drogas causan depresión del sistema nervioso central.
La mezcla de alcohol y estas sustancias pueden producir una interacción entre ambos que pueden causar la muerte. Pacientes con enfermedades médicas. Se ha señalado que el porcentaje de suicidios entre los pacientes hospitalizados no psiquiátricos, después del alta, es 3 veces superior al de la población general. Las personas con enfermedad crónica o terminal han expresado verbalmente varias razones para idear el suicidio, como dolor, sufrimiento, temor a una muerte horrible por disnea, disfagia u otra causa, fatiga, pérdida de la independencia y disminución de la calidad de vida. Algunos pacientes piden ayuda a los cuidadores, como profesionales médicos y de enfermería, para practicar la eutanasia o el suicidio asistido por un médico, Noulten, 1998.